Espero que hayan aprendido mucho en la entrega de su trabajo. En la ejecución del trabajo son formas de aprendizaje, son evaluaciones formativas. Yo no le estoy preguntando cosas de memoria, le estoy obligando a trabajar donde hay cosas que memorizar, obviamente, porque si no vamos a leer 20 veces el mismo libro. Vamos ahora a ponernos en otro plano. ¿Cuál es el plano que nos vamos a poner? En el plano de que nosotros o somos los encargados de la parte socioeconómica del proyecto, o somos parte de ese equipo. En el proyecto más grande se trabaja en equipo, por lo tanto vamos a contribuir y vamos a colaborar con el proyecto desde el punto de vista del análisis socioeconómico. Entonces, lo que vamos a ver es qué hay que tener en consideración en el análisis socioeconómico. Y para ello nos vamos a basar en un documento que se sacó en el Ministerio de Medio Ambiente, ex-CONAMA, donde es la guía de alteraciones de los grupos humanos en el tema medioambiental, que se lo estoy adjuntando al Infoa. Sobre esa base es que yo les voy a explicar el resumen de lo que hay que tener en consideración. Entonces el tema de hoy es identificación, cuantificación y valoración de los impactos sobre la socioeconomía. ¿Ya? Vamos a repasar un poquitito. ¿Qué es lo que nos pide el sistema de evaluación de impacto ambiental desde su reglamento? Que tomemos en consideración aquí, en este punto del medio socioeconómico, las alteraciones significativas sobre los grupos humanos. Porque vemos las alteraciones significativas sobre el medio físico, tierra, agua, aire, las alteraciones significativas sobre el medio biótico, flora y fauna, y las alteraciones significativas sobre el medio socioeconómico. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en consideración. Tanto en su diagnóstico, como en su pronóstico, como en la cuantificación y valoración de los impactos. ¿Con qué? Con los métodos que vimos de identificación, cuantificación y valoración de impacto. Checklist, redes, mapa, matrices. Y en los métodos de valoración ya sabemos cuáles son, ¿no es cierto? Hay métodos de evaluación directo cuando impactamos sobre el mercado y métodos de evaluación de los valores que no se están usando en el mercado, los de no uso en el mercado, que son los métodos de la valoración contingente, la evaluación hedónica y el otro, que en este momento se me chispoteó. Ahora, metámonos entonces, ¿qué es lo que requiere el sistema de evaluación de impacto ambiental? Alteraciones significativas sobre el grupo humano. Tenemos que realizar un ejercicio de discernimiento sobre los eventuales efectos significativos que el proyecto genera sobre comunidades o grupos humanos. Habitualmente que hay un efecto positivo, en la mayoría de los casos, que tiene que, sobre todo en los proyectos industriales, que tiene que ver con el empleo. Pero el empleo, hay un empleo directo, pero hay un desempleo indirecto habitualmente que hay que tenerlo en consideración. Entonces, ¿qué vamos a entender por grupo humano? Esto es súper importante. Un conjunto de personas que comparten un territorio y que interactúan permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado
por tres tipos de relaciones. Estas son las relaciones que vamos a analizar. Relaciones sociales, relaciones económicas y relaciones culturales. La verdad es que esta es una aseveración abstracta porque habitualmente las cosas tienen de las tres juntas, ¿ya? Que eventualmente tienden a generar, ¿qué generan? Formas de vida como tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo. Sentimientos de arraigo. Al terruño. Ahora, nos vamos a hacer algunas preguntas respecto al grupo humano sobre el que vamos a impactar. Vamos a impactar en forma directa y en forma indirecta, y un ratito más, un poquito más adelante, vamos a ver área de impacto directo y área de impacto indirecto. Los grupos humanos de esas dos áreas nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Qué características constitutivas tienen estos grupos humanos? Objeto de esta evaluación que vamos a hacer. ¿Cuáles son sus características que los constituyen como grupos humanos? ¿Cuáles son los valores que permiten caracterizar, cuáles son las variables que nos van a permitir medir esas características? ¿Cuándo un determinado efecto sobre un grupo humano cuándo lo vamos a considerar una alteración significativa en su sistema de vidas y costumbres? ¿Y cuál es el alcance de las medidas a definir para efecto de hacerse cargo de las alteraciones significativas? Entonces nos vamos a preguntar, ¿cuáles son sus características consecutivas? ¿Con qué variables vamos a medir esas características? ¿Cuándo vamos a considerar en qué punto de ahí para allá es significativo, de aquí para acá no es significativo? ¿Y con qué medida se puede reparar, mitigar o compensar esas alteraciones? Vamos a repasar algunas definiciones que se supone que a esta altura las hemos visto. Grupo humano, ¿no es cierto?, establece un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas y culturales que contribuyen a configurar identidad social, cohesión y pertenencia respecto al espacio territorial común. Esto es súper sociológico y antropológico, pero también son ciencias sociales que se complementan con las ciencias sociales y económicas en las cuales nosotros trabajamos. ¿Qué vamos a entender por recurso natural? Importante para estos efectos. Es el componente del medio ambiente susceptible de ser utilizado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y económicos. Usamos el río para bañarnos, usamos el bosque para extraer hongo, usamos la tierra y el pasto para efecto de que coman las gallinas, usamos el paisaje para en la tarde mirarlo y relajarnos. Usamos los árboles para tener sombra cuando en el verano nos vamos a la orilla del río, etc. Usamos la tierra para producir huertos y peras y lo que sea. Entonces, son componentes del medio ambiente que utilizamos. ¿Estamos? Aunque sea para mirarlo, aunque sea para saber que existen. ¿Estamos? Porque hay cosas que tienen valor de existencia y otras tienen valor de uso. Por otro lado, resulta necesario precisar que la generación de tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo se fundan como relaciones resultantes de compartir formas de vida comunes, entre ellas la forma de producir. Tanto que cultura es una palabra que viene de cultivo. Si cultivamos todos más o menos de la misma manera, entonces tenemos una cultura común. Entonces, lo que hace la cultura mil veces son las formas de producir de ahora o de generaciones anteriores. Y las culturas no se modifican si no se modifican las formas de producción, es muy difícil. Largo y caro en el tiempo. Por lo tanto, son
las tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo son consecuencia de la presencia de un sistema de vida formado por, vamos a repetir, relaciones sociales, relaciones culturales y relaciones económicas. No obstante, son susceptibles de sufrir efectos o impactos derivados del proyecto de actividad. Estas relaciones pueden cambiar, sobre todo si introduces tu proyecto que tienen modificaciones de la producción. Si tú los introduces, lo más seguro es que cambia efecto, impacto del proyecto de actividad sobre las relaciones sociales, económicas y culturales. Esos son los cambios que podríamos considerar relevantes. A modo de referencia, se presentan a continuación algunas definiciones para orientar cuáles son las características constitutivas de los grupos humanos. Y vamos a ver. Lo hemos visto de alguna manera y ahora lo vamos a ver con más detalle porque todos estos son conceptos que vamos madurando. Es la definición del área de influencia directa y área de influencia indirecta. A y D y A y I. ¿Cuál es la área de influencia directa? Aquella área geográfica, que puede ser esta o pueden ser pedazos, ¿ya? Donde hay un impacto directo. Ahora, ese impacto directo produce otros impactos. Esas son las áreas indirectas. Habitualmente, porque no siempre se tiene información previa cuando se están definiendo las áreas de impacto directo e indirecto. Y además que la información en Chile se maneja por comunas, por provincias, por regiones, o sea, por áreas geopolíticas. Entonces, por lo menos en Chile, en la mayoría de los casos, no debiendo ser así necesariamente, se considera que el área de impacto directo es la comuna donde está insertado el proyecto y el área de impacto directo son otras comunas que también podrían verse afectadas indirectamente por el proyecto. Seguimos. Tenemos que hacer una descripción territorial de los recursos naturales, incluido suelo, agua y aire, los que pueden tener un rol relevante en el desarrollo y sustento de los sistemas de vida y costumbre de los grupos humanos. Si nosotros impactamos sobre todo, por ejemplo, en suelos, y tenemos campesinado, y vamos a impactar los suelos, obviamente que vamos a impactar el rol relevante en el desarrollo y sustento del sistema de vida de los campesinos directamente del área. Eso hay que descubrirlo. Después, otra información del espacio común que tenemos que tener. Se involucran muchas veces los servicios públicos, privados o fiscales, entendidos como bienes, equipamiento comunitario, infraestructura básica como educación, salud, vivienda, seguridad pública, camino, posta, ornato, centros comunitarios, todos esos espacios públicos a los que hay que tener acceso. Si vamos a alterar el acceso, estamos alterando el servicio. Entonces, dada esta información de espacio común, de impacto directo, ahora vamos a pasar a ver otras definiciones. ¿Cuáles son las definiciones que vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a considerar relaciones sociales? ¿Qué vamos a considerar relaciones económicas? ¿Y qué vamos a considerar relaciones culturales? Que no siempre encaja en las relaciones económicas con lo que nosotros consideramos economía, con la definición de problema económico, etc. No siempre. Vamos viendo. Definición de relaciones sociales. ¿Por qué tenemos que buscarlas? Ver cuáles son relevantes en la estructura de esos grupos sociales y esas relaciones sociales que están ahí, cómo se impactan con el proyecto. ¿Vamos? ¿Qué vamos a considerar relaciones sociales? Vamos a considerar relaciones sociales
interacción entre personas o grupos de personas, basadas en procesos de acción social y comunicativa tendientes a desarrollar prácticas colectivas en los siguientes ámbitos. En los ámbitos económicos desarrollamos interacciones entre personas. En los ámbitos culturales desarrollamos interacciones entre personas. En los laborales, en los educativos, en los recreacionales, en los deportivos, en los participativos y otras prácticas colectivas que generan identidad cultural y cohesión social. Entonces, esa interacción, la calidad, el nivel, la aprobación o rechazo, la química, los flujos emocionales que se dan entre personas o grupos de personas a propósito de este tipo de acciones son los que vamos a llamar relaciones sociales. Ahora las vamos a distinguir entre dos: relaciones sociales primarias y relaciones sociales secundarias. Las relaciones sociales primarias vamos a considerarlas de parentesco o filiación. Y las secundarias son las que están basadas en relaciones formales en los distintos roles que uno juega en la sociedad. Profesión o oficio, jerarquías laborales, educacionales, liderazgo, etc. Entonces vamos a tener relaciones primarias y secundarias. Las primarias son las de parentesco, filiación, y las que no son secundarias. Lo sacamos por exclusión. Vamos ahora por las relaciones económicas. Yo les insisto que las relaciones económicas que están definidas en el tema medioambiental, que en general está dirigido, este tema a nivel mundial, partió dirigido por biólogos. Y yo diría que todavía pesan mucho. Es lo que ellos entienden por relaciones económicas. Han sido algunas cosas corregidas, pero no todo lo que uno quisiera como economista. Vamos, relaciones económicas. Son interacciones o vínculos o acuerdos de carácter económico entre personas o grupos, en los cuales se verifica lo que nosotros llamamos flujos, intercambios, transacciones, pagos, inversiones, préstamos, garantías, cesiones de derecho. ¿En dónde? En territorios determinados. En un determinado territorio. ¿Estamos? Las empresas entre sí mismas, con las instituciones financieras, con las familias y hogares, con el gobierno y con el resto del mundo. ¿Estamos? Todo eso es relevante. Aquí el flujo el flujo circular de la renta cobra plena importancia para buscar todos los flujos posibles que uno tendría que buscar en un territorio. Los vínculos o acuerdos forman sistemas productivos de servicios o bienes, interacciones económicas en general, ya sea de subsistencia o de estilos de vida particulares. Obviamente, el campesinado tiene una determinada cultura, la minería, los mineros tienen otra cultura, las sociedades industriales tienen otra cultura, las ciudades universitarias como Concepción tienen otra cultura, las sociedades portuarias como Valparaíso y Talcahuano tienen otra forma de relación y de cultura. ¿Estamos? Entonces, hay una determinada forma de vínculos o acuerdos que configuran sistemas productivos de servicios, interacciones económicas en general, subsistencia o estilos de vida particulares. Estas relaciones, basadas en actividades productivas o dependientes de la extracción de recursos naturales, cuando depende de la relación de la extracción de recursos naturales, de las cuales sobreviven o tienen subsistencia cierto grupo humano, el impacto es relevante, 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 relevante. Relevante al jugo. ¿Ya? Buscan satisfacer necesidades y son expresión de una condición económica, social, cultural, asociada a un modo productivo que se caracteriza ese sistema de vida haciéndolo particular. Artículo 8, literal D, del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Estamos? Y vamos ahora con las relaciones culturales, que como decíamos delante, se derivan ¿de qué? Se derivan de las relaciones económicas. La cultura parte de la economía, de las formas de producción. Vamos bien. Las relaciones culturales
Son acciones sociales y comunicativas en las cuales se desarrollan y expresan elementos de la cultura material, objetos físicos, productos y servicios, y no material, palabras, ideas, conocimiento, artes, normas, valores, costumbres, creencias y hábitos. Todo lo que es filosófico, ideas y conocimiento. Todo lo que es artístico, normas, valores, costumbres, creencias y hábitos. Vamos. Relaciones culturales. Las relaciones culturales son acciones sociales y comunicativas de las cuales se desarrollan y expresan elementos de la cultura material y no material. La cultura se expresa en forma material, en cosas concretas, y se expresa en forma no material. La cultura material, ¿qué compone? Objetos físicos, productos o servicios. La gente cocina de determinada manera, baila de determinada manera, hace música de determinada manera, ofrece comidas de determinada manera, etc. Y tiene objetos físicos. Preferentemente aquí la artesanía y el folclore cobran un papel relevante, pero también hay otros de la cultura actual. Si es una sociedad más moderna, va a tener objetos materiales y no materiales más modernos. Y en la no material vamos a considerar palabras. Ustedes saben que el lenguaje es parte de la cultura. Ideas, conocimientos, artes, normas, valores, costumbres, creencias y hábitos. Es decir, cómo viven, cómo lo hacen, cómo se despiertan, etc. Sigamos con las relaciones culturales. Las relaciones culturales reproducen los sistemas básicos de ordenamiento social. O sea, una de las funciones de la cultura es reproducir las formas de ser, las formas de hacer, de cómo produzco, cómo hablo, cómo me relaciono, cómo esa sociedad considera las cosas buenas o malas. ¿Ya? Es decir, el sistema ideológico, el sistema tecnológico y el sistema organizacional son tres sistemas que las relaciones sociales reproducen. Cuando estamos hablando del sistema ideológico es qué piensa la gente, cuáles son las ideas, los símbolos, los tabúes, los ritos, los valores, qué considera bueno y qué considera malo. El sistema tecnológico, habilidades y oficios que permiten producir bienes y servicios que de la cual esa sociedad está acostumbrada a vivir. Y organizacional, cómo se organizan las familias o las clases sociales, por ejemplo. Cómo se distribuye la propiedad de los bienes y servicios, etc. Y por último, las relaciones culturales expresan lo que aprenden y comparten los miembros de una comunidad. Las formas de vida de los grupos humanos, vale decir, manifestaciones de carácter nacional, regional, local, subculturas y otras. Cuando hablamos de manifestaciones, hablamos de folclore y de formas de celebración. ¿Estamos? Ahora, chiquillos, profesiones que son como especialistas en estos tres tipos de relaciones, más o menos. Las relaciones sociales habitualmente se trabajan entre estadísticos, sociólogos. Las relaciones económicas entre economistas y sociólogos. Y las relaciones culturales entre antropólogos y sociólogos. Eso más o menos son los profesionales que si hay que trabajar en equipo y si no el especialista en el tema concretamente que sería sociólogo, economista y antropólogo. Vamos a ver ahora ante qué características, qué datos, más bien, cuáles son las dimensiones que vamos a mirar estas tres manzanas que conforman este manzanote. Los vamos a mirar de distintos lados.
más bien de distintas, del norte, lo va a mirar del sur, del este, del oeste, qué sé yo. Entonces, la forma de mirarla se llaman dimensiones, o sea, ¿qué diablo le vamos a mirar a estos tres tipos de relaciones o grupo humano que se constituye en un territorio? Vamos a mirarlo desde el punto de la dimensión geográfica, que es un geógrafo. Lo vamos a mirar de la dimensión demográfica, que alguien que sabe demografía o es demógrafo. Los vamos a ver de las relaciones culturales, que habitualmente puede ser un antropólogo. Los vamos a mirar de la dimensión socioeconómica, que habitualmente es un economista. Y lo vamos a mirar de la dimensión del bienestar social básico, que eso cambia en lo que era bienestar social básico en el año, en el año 50, a lo que era en el año 80, a lo que en el año 2000, lo que hoy día en 2020 son distintas cosas. Por ejemplo, hoy día uno considera en el bienestar social básico si la gente tiene acceso a internet o no. Hace 40 años atrás eso no era un dato a ver si la gente tenía acceso o no tenía acceso a eso. Entonces, ¿qué vamos a considerar como dimensión geográfica? ¿Estamos? ¿Qué característica va a analizar el geógrafo? Ubicación física y patrón de dispersión, azar o uniforme, en que se agrupan los grupos humanos en un área de influencia del proyecto o actividad. Voy a hacer un monito. Aquí uno usa el Google Maps. Supongamos que esta es la zona costera. Aquí tenemos el área de impacto directo. Y aquí tenemos el área de impacto indirecto. ¿Qué voy a analizar en cada uno yo? Lo primero que voy a ver es la ubicación física y patrón de dispersión. ¿No es cierto? En el área de impacto directo, ¿cómo se encuentran los grupos humanos aquí? Entonces voy a decir, lo voy a hacer con otro color. A lo mejor los grupos humanos se encuentran concentrados aquí y se encuentran concentrados aquí a la orilla de un camino. Y en el área de impacto directo siguen por el camino para allá concentrados y a lo demás encontramos grupos humanos en eso. Entonces uno puede decir, aquí se encuentran concentrados de una determinada manera y estos se encuentran concentrados en forma de bus, etc., o en forma de estrella, etc. Entonces son patrones de cómo se dispersa la población en un territorio. Sigo. Lo otro que ven los geógrafos, cómo se ocupa el territorio, es decir, usos del territorio. Se usan en términos económicos, sociales o culturales. ¿Cómo se comunican? ¿Cuál es el transporte? Por ejemplo, nosotros podemos decir que estas personas extraen recursos naturales de ese sector y estas personas extraen recursos naturales de ese sector. Viven de la extracción. Y aquí, las personas de este grupo extraen aquí de la costa, son pescadores artesanales que hacen extracción de recursos naturales. Ahí hay definición, estamos haciendo un patrón de uso de recursos naturales. También podemos ver cuáles son los flujos de comunicación y decimos, estos sacan sus productos así, estos se comunican en forma directa por una red de aquí. Ellos se comunican con el exterior porque también vienen a buscar y se llevan productos del mar, grandes barcos, por ejemplo.
estoy inventando lo que podrían ser los flujos de uso de recursos naturales. Entonces, usos económicos, sociales y culturales, incluidos los flujos de comunicación y transporte utilizados. Por ejemplo, ustedes saben, durante muchos años, en la segunda mitad del siglo XX, y un poco antes también, era muy bien visto que las industrias manufactureras hicieran las poblaciones al lado de la industria para llevar y traer sus trabajadores y además amarrarlo y no pelear tanto por el sueldo. ¿Estamos? Entonces hacían, además de la industria, hacían, esto se llama, de repente me voy a acordar cómo se llaman, pero hacían agrupaciones, verdaderos guetos, eso, de los trabajadores de una determinada empresa. Eso ya del año 90 en adelante no se usa en ninguna parte del mundo, porque se constituían verdaderos guetos de población aislada del resto del mundo y no se integraban. Lo que pasa con las poblaciones militares en Chile, por ejemplo, que impiden la integración. ¿Ya? Y es malo para los integrados y para los integradores, es malo para todos. Vamos, dimensión geográfica. ¿Me queda algo? Voy a mirar si es que me queda algo de la dimensión geográfica. Les iba a contar a propósito de la ocupación del territorio, a propósito de lo que les estaba contando, me faltó terminar en que, por ejemplo, en Nueva Aldea, donde está el gran complejo de 5 industrias forestales de Arauco, que ellos no hicieron poblaciones al lado y tienen medios de transporte. Llevan y traen gente todos los días, de Chillán, de Concepción. Transportan sus trabajadores, el recurso humano. Sigo. Vamos ahora a la dimensión demográfica. ¿Cómo se estructura la población del lugar? La población del lugar, esto habitualmente lo hacen los demógrafos, pero también hay ingenieros comerciales que se dedican a la demografía, sociólogos que se dedican a la demografía, y antropólogos que se dedican a la demografía, y estadísticos que se dedican a la demografía. No existe en Chile una carrera de demógrafo, existen diplomados y magísteres en demografía, sí, vamos. Pero hay otros que no tienen el título ni de magíster ni de diplomado, pero son dedicados y saben mucho. La población presente en el área de influencia del proyecto o actividad respecto de criterios de orden cuantitativo y cualitativo, o sea, población, según edades, según sexo o género, las dos cosas, según nivel educacional. Es decir, casi todas las cosas que nosotros preguntamos en el censo de población habría que tenerlas en consideración aquí. Actividad económica, dónde residen, dónde trabajan, se mueven, son jefes de hogar, no son jefes de hogar, cuál es el nivel de ingreso, etc. Eso en la dimensión demográfica es súper importante. Y usar indicadores convencionales utilizados en estadísticas de población, así como características socioeconómicas, socioculturales, de educación, de salud, entre otras. Es decir, habitualmente aquí, si yo quiero revisar qué información voy a necesitar, me voy al censo, que siempre está disponible, cuáles son las variables que se consideran en los censos de población, en el INE o en la CEPAL, y extraigo los datos que a mí me parecerían relevantes. Ahora, vamos ahora a la dimensión antropológica. En la dimensión antropológica es la mirada casi exclusivamente cultural, pero toma todos los tipos de relaciones. Las expresiones culturales o costumbristas en las cuales participan los grupos humanos, en el área de influencia del proyecto o en sitios de interés local, así como creencias, valores, actitudes predominantes con los que el grupo humano se conecta o promueve. Rasgos culturales. En los rasgos culturales tenemos que considerar
tecnología con la que trabajan, formas de producción, religiones, política y etnias. A lo menos ese tipo de cosas que encontramos ahí, que hay. Y si hay expresiones culturales, anuales o mensuales, o van a misa todos los domingos y se juntan en tal parte, etc. ¿De dónde obtenemos la información primaria ahí? Habitualmente, en la dimensión antropológica. Antes, el antropólogo, ¿dónde va a preguntar o dónde podríamos preguntar nosotros a nivel de perfil? Con los asistentes sociales del territorio, de la municipalidad. Las municipalidades tienen un organismo que se llama DIDECO, Dirección de Desarrollo Comunitario, donde los asistentes sociales le han hecho ficha a casi todo el mundo y por lo tanto saben lo que hay. Y van casi siempre, así que conocen a la gente, en la mayoría de los casos. Y si no, las asistentes sociales, o si no, la persona encargada de la posta o estación médico rural, de la posta de salud y el profesor de la escuela rural que hay cerca. Ellos en general son las personas a las cuales los expertos del territorio a los cuales uno puede entrevistar. Si es que la información no está sistematizada anteriormente, estudiada. ¿Qué características de estos grupos vamos a tener en consideración? Rasgos culturales, su historia y los intereses o aspectos específicos que podrían verse afectados. Por ejemplo, si hay grupos de extrema pobreza, hay grupos en ascenso social, hay adultos mayores, la población es trabajadores formales o informales, trabajadores en riesgo, entre otros. Son caracterizaciones de los grupos. Y nos vamos a la dimensión socioeconómica. Yo diría que de aquí para adelante casi todo es económico, pero vamos a partir de aquí. ¿Cuál es la relación entre productores, distribuidores y consumidores derivada de las actividades productivas, genéricas o dependientes de la extracción de recursos naturales? Esa es la más importante. Si hay actividad productiva que depende de la extracción de recursos naturales, como por ejemplo las industrias que se ponen en la orilla de los ríos porque tienen que traer el agua, si no, no pueden funcionar. En esta región, por ejemplo, las grandes industrias siempre se ponen en la orilla de un río. ¿Por qué? ¿Porque es más barato el territorio? No necesariamente. Es porque tienen agua. Entonces, extraen agua y botan agua. No siempre en las mismas condiciones que la extraen. Entonces, recursos naturales desarrollados por los grupos humanos, los cuales pueden verse afectados por el proyecto o actividad. Incluye información sobre el mercado laboral local. Los trabajadores son formales o informales, de qué edad son, cuáles son las variaciones en el empleo que podría haber o desempleo que podría haber según rama de actividad. Por ejemplo, a mí me tocó ver en forma crítica y hacer un análisis del estudio de impacto ambiental de Nueva Aldea y obviamente el impacto positivo de la industria era el empleo. Pero también había impacto negativo sobre el empleo que no se consideró, que era toda la alteración de las viñas locales donde perdieron no solo los campesinos, sino que toda la gente que trabajaba, que ellos le pagaban porque le ayudara a cosechar, a procesar el vino, a transportar, etc. Todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Entonces, repito, incluye información sobre el mercado laboral local, formal e informal, con énfasis en las eventuales variaciones de empleo o desempleo según rama de actividad o variaciones demográficas. Las ramas de actividad, ¿dónde las ven, chiquillos? En las informaciones mensuales de empleo del INE. Si ustedes no saben cuáles son las ramas de actividad que se consideran, ahí están. Vamos a otro punto, que también es económico desde el punto de vista, en la mayoría de las veces, del Estado. Es el escenario relativo, que es el de cuál es la característica constitutiva del grupo humano en la dimensión de bienestar social básico.
es el escenario relativo a oferta y demanda de infraestructura comunitaria y servicios, como ambiente natural o ambiente construido, desde la orilla del río para ir a la playa, desde el ambiente construido como la posta que hay en el lugar. Estoy simplificando en una zona rural, pero obviamente también puede ser en la zona urbana y es más complejo. A objeto de evaluar mantención o desarrollo de las condiciones actuales de acceso o mejoramiento de las condiciones de bienestar social básico para los grupos humanos, tanto en el área de influencia directa como indirecta del proyecto o actividad. Las dimensiones que operacionalizan las características constitutivas de los grupos humanos expresan variables dinámicas sujetas a cambios. Por tanto, el sentido del análisis apunta a evaluar si el cambio de estas características genera alteraciones significativas en las características del grupo humano en el área de influencia definida para estos efectos. Si cuando nosotros alteramos la dimensión social básica, además alteramos otras características constitutivas del grupo humano, como sociales, antropológicas, demográficas, estamos en un impacto de mayor dimensión. Y ahora vamos a pasar al último punto de esto, que lo van a complementar con el apunte, por favor. ¿Cuáles son los objetivos que subyacen a levantar esta información del área de impacto directo y del área de impacto directo para estudiar los grupos humanos? No estamos hablando aquí sobre los impactos sobre el medio socioeconómico. Geográficamente, tenemos que determinar cómo se organizan en el espacio los grupos humanos existentes, así como el sistema de asentamientos humanos, cómo ocupan el espacio según usos productivos, propiedad de la tierra o competencia por los recursos naturales. Hay espacios que se compiten. Por ejemplo, en las bahías centrales, como por ejemplo aquí la bahía de San Vicente, ¿quiénes compiten? Los industriales, compiten las caletas que están ahí en ese lugar, las personas de San Vicente que quieren ver espacio y paisaje y no ven nada, ENAP y Huachipato que tienen descargas de combustible y de otros en la bahía. Todos ellos compiten por ese espacio y más también. Y los ciudadanos que ya no van y que antes iban a la playa en San Vicente. Hace muchos años que no se puede usar para eso. Entonces ahí el usuario de playa turístico perdió. Perdió la competencia. Entonces, determinar cómo se organiza el espacio, los grupos humanos existentes, así como el sistema de asentamientos humanos, su ocupación según usos productivos, la ocupación según propiedad de la tierra, quién es dueño de la tierra, y competencia por los recursos naturales. Tenemos además que marcar en el espacio, es decir, en un mapita, los flujos de comunicación y transporte de los grupos humanos, así como la estructura espacial de las relaciones. Y a lo menos terminamos con esto, poder después pedir más cosas. El sistema vial, sistema de transporte, quiénes usan el sistema vial, el sistema de transporte, y considerar tiempo de desplazamiento y conectividad con las redes en el nivel superior del nodo de las redes. ¿Qué objetivos tenemos en el levantamiento de información demográfica? Caracterizamos la evolución cuantitativa y cualitativa, para dónde va, y estructura de la población en el área de influencia del proyecto, grados de urbanidad, migraciones, estructuras etarias y de sexo, índice de masculinidad, etc. No sé si ustedes saben que en las zonas rurales en Chile, como ha habido grande atracción de las urbes, ha habido un proceso de migración que todavía no termina. Y en los campos, si uno dibujara, voy a hacerle un bonito, si uno dibujara la estructura poblacional
aquí de edades o grupos etarios. Y aquí ve el número o la frecuencia, uno encuentra encuentras niños y encuentras viejos. Y toda la gente de trabajar casi no hay. ¿Por qué? Porque se van a la ciudad a buscar trabajo. Entonces las zonas que están quedando despobladas tienen niños y viejos. Y en algún momento los niños se van. Vamos a repetir entonces. Vamos a caracterizar la evolución cuantitativa y cualitativa, la estructura de la población en el área de influencia del proyecto, grados de urbanidad, migraciones, estructura etaria y sexo, índice de masculinidad. Eso hace de que muchos migrantes hayan llegado a trabajar a los campos en Chile porque estaba el espacio. Después vamos. Segundo punto de la parte demográfica, caracterizar la población de acuerdo a indicadores socioeconómicos. ¿Estamos? Rama de actividad económica en la que trabajan, categorías ocupacionales, son empleadores, son obreros, son honorarios, son ocasionales, temporeros, etc. Afuerinos. Después, población económicamente activa del territorio y socioculturalmente, cuál es el nivel de escolaridad, de instrucción, nivel de pobreza, etc. Después vamos a caracterizar a las localidades que son rurales y mecanismos de interacción que se dan. Cuando hay un grupo rural que está en el sector rural, ¿cómo se relaciona con el sector urbano? ¿Estamos? ¿Cuáles son los mecanismos de relación? Por ejemplo, Quillón, que es un caso que yo conozco, yo sé que la gente de los sectores rurales va a buscar su pensión una vez al mes. Y hay gente que se traslada a los lugares donde la gente se paga la pensión y son comerciantes ambulantes, llamémoslo así, que van de ciudad en ciudad mientras paga el INP, ellos van a vender las cosas que son habitualmente necesarias para los adultos mayores jubilados o que tienen la pensión solidaria básica. Vamos. ¿Qué objetivo vamos a tener para levantar información antropológica? ¿Cuál es el objetivo que va a tener este estudio? Determinar el conjunto de expresiones culturales y costumbristas en las cuales participa la comunidad en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. Determinar sitios de interés local, de creencia, cuáles son las creencias, valores y actitudes predominantes del grupo humano objetivo. Caracterizar a la comunidad indígena local. Si es que existe comunidad indígena, esto adquiere una relevancia tremenda. Estructura socioeconómica. Si tiene actividad silvopastoril, se hace transhumancia, invernadas, veranadas, etc. Caracterizar rasgos culturales, históricos, intereses o aspectos específicos del grupo. ¿Cómo qué? Aquí vamos a considerar aspectos específicos, históricos y culturales. Tipos o formas de organización. ¿Cómo se asocian? ¿Cuáles son los grupos vulnerables? ¿Cómo resuelven su problema los grupos vulnerables de subsistencia? ¿Cuáles son las estructuras de poder que hay? ¿Quién manda en el territorio? ¿A quién se le hace caso? ¿A quién se recurre cuando hay conflicto entre vecinos, por ejemplo? Después vamos a caracterizar sentimientos de arraigo, apego al territorio y eventual pérdida de prácticas colectivas. Si hay pérdida de prácticas colectivas, porque nosotros, por ejemplo, vivíamos y la práctica colectiva era extraer algas de la orilla del mar. Y eso no lo vamos a poder hacer con el proyecto, porque el proyecto lo va a impedir. Estoy inventando. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué va a sentir la gente? ¿Qué podría hacer? ¿Cuáles son los sentimientos que tiene de arraigo al territorio y a su forma de subsistencia? Eso es relevante.
y caracterizar las preocupaciones ciudadanas, puntos críticos de aspectos de interés y demandas específicas que ellos hacen. Esto para completar una matriz de actores que habría que hacer de forma más profunda. ¿Qué levantamiento de información vamos a tener en la parte socioeconómica? Esto vamos a ponerle menos énfasis porque nosotros lo manejamos. Determinar relaciones entre grupos humanos y recursos naturales. ¿Qué extraemos? Entre productores, distribuidores y consumidores, derivadas de actividades productivas genéricas o dependientes de la extracción de recursos humanos. Eso es clave. Caracterizar condiciones de subsistencia en los grupos humanos. Si hay condiciones de subsistencia, hay gente que subsiste el recurso natural que está, ¿cómo se hace esa relación? Ojalá no quebrarla con el proyecto, o si no ver cómo vamos a subsidiar desde el proyecto o desde el territorio eso. Establecer tendencias locales de mercado laboral, formal o informal, con énfasis en las variaciones de tasa de empleo y desempleo, de acuerdo a lo que esperamos. Evaluar efectos de la actividad de servicios por la ejecución del proyecto, turismo, gastronomía, etc. Asociado a la transformación del paisaje, pérdidas de imagen, eventual contaminación, tráfico de vehículos, etc. Si tú vas a hacer una represa, ¿es posible convertir esa represa en un lugar turístico? ¿Cómo va a entrar la población que prestaba servicio en la forma anterior a la nueva forma? Y evaluar efectos sobre las actividades económicas, pesca, certificación de cultivos orgánicos, cultivos de uvas, frutales, etc. Y me falta aquí los objetivos de la información de aspectos del equipamiento social básico, que lo van a ver ustedes. ¿Dónde? En el apunte, el documento, que se los voy a pasar. ¿Ya? Se los subo. Ya, mis niños, un abrazo grandote. ¿Qué van a hacer con esta información para efectos de evaluación formativa? Siempre la evaluación es para aprender. Van a ser los términos de referencia de la evaluación, los términos de referencia para contratar el medio socioeconómico, el estudio de impacto ambiental del medio socioeconómico. No lo van a hacer, se supone que está hecho. Entonces van a ir para atrás, van a ver qué habría que pedir para hacer un buen estudio socioeconómico del proyecto MAPA. ¿Estamos? Un abrazo grandote.